cuando conocimos que había sido detenido en la calle y que había sido llevado a la carceleta por una requisitoria internacional de la Interpol. Lo solicitaban en Brasil por un tema de narcotráfico. Fue la primera noticia que se conoció aquí en Radio 1. Luego de eso, que se dio a conocer ese hecho, tuvimos al abogado Rolando Prado, quien dio a conocer la negativa de su defendido, de Enzo Danilo Quispechota, que él ya estaba retenido en la carceleta, a reconocer los hechos y a decir que no conocía el Brasil, que no había hecho esos viajes, que en esas fechas él se encontraba aquí en nuestra ciudad y que no entendía por qué lo estaban sindicando por esos hechos. La verdad que el proceso para llevarlo a una prisión preventiva fue rápido. En el Poder Judicial llamaron a audiencia, pero en ese interín, no en la captura, sino después de que habló el abogado y también habló la señora Emperatriz, es que nosotros empezamos a recibir un montón de mensajes de personas no conocidas, o sea, de gente que no tenemos grabadas en el WhatsApp, de reporteros ciudadanos y también a mi WhatsApp personal, que decían que lo conocían, que trabajaba en la municipalidad, generalmente por contratos o por servicios, me parece que también en el gobierno regional, y luego también empezamos a recibir algunos mensajes, y lo digo en mi caso personal, de gente que conozco en la administración pública, gente del municipio, gente de la región, que lo conocían y que daban fe de que el señor no era una persona que haya viajado a Brasil o estuviera metido en el tema de narcotráfico, y que era un trabajador que, si bien no tenía una permanencia en la municipalidad, lo que tenía era contratos que desarrollaba en el municipio provincial principalmente. De ahí lo conocía la gente. Es ahí cuando le pusimos mayor atención, les soy sincero, mayor atención cuando personas que uno conoce le dicen, oye, no es así, no he estado en Brasil. Porque una cosa es que te sindiquen, como estando en Tacna, manejar una red, y otra que te digan que has viajado, que te han fotografiado, que te han seguido tu paso migratorio y hasta te hayan visto tus cuentas. Ahora, lo que a mí personalmente, lo digo, y me llamó más a la sensibilidad, fue la audiencia que se desarrolló en el Poder Judicial, que determinó que el señor Enzo Danilo Quispechota se vaya a la cárcel con una prisión preventiva mientras durara el proceso de su extradición. ¿Y cuál fue? Fue el momento en que él habló, al final. Fue el momento en que él habló. Yo recuerdo todavía que en ese momento, saliéndome de muchas veces de lo que corresponde hacer detrás de un micrófono, yo dije, personalmente yo le creo al señor Enzo Danilo Quispechota, pero ya la decisión estaba tomada, porque yo ese comentario lo hice el día siguiente. La audiencia, si no me equivoco, fue la tarde-noche del día anterior. Y se fue a la cárcel, se lo llevaron a la cárcel, estuvo ahí. Luego lo que llegó a impresionar fue el tema que tan rápidamente el abogado y la señora hayan conseguido información de Brasil. Es decir, hayan llegado a la fiscalía, hayan tenido contactos, algo que puede demorar meses. Yo no me imagino a una familia de Brasil llamando a Perú y que Perú te atiendan tan rápido, porque acá en Perú se demoran, la verdad, años, si no es que te coimean. Pero en Brasil lo hicieron rápido. Enviaron unos documentos primero que estaban no traducidos, los iban a traducir, y luego llegó el documento en original que fue revisado, traducido y determinó la libertad de Enzo Danilo Quispechota. Ha estado 32, 33 días, si no me equivoco, a 34 en la cárcel. Don Enzo, ¿cómo está? Muy buenos días. Danilo, le pregunté antes de empezar la entrevista cómo lo conocían sus amigos, me dijo que le decían Danilo. Don Danilo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Radio 1. Si pudiera acercarse un poquito. Señor Ronelén, muy buenos días. Primeramente, muchas gracias a Dios por la libertad que estoy ahora, ¿no?, gozando acá en la ciudad de Tacna, y segundo también a su prestigiosa radio,
y también pues, escuchando ahora personalmente sus palabras que usted ha creído en mí, ¿no? Hay muchos amigos también que creyeron en mí por lo que yo trabajo años, ¿no? Como dicen, con contratos en el sector público y también en el privado, también que he trabajado. Pero muchas personas no han creído en mi persona, ¿no? Han creído que yo era el narcotraficante. Era un narcotraficante. Un narcotraficante, ¿no? Vuelvo a repetir que doy gracias a su radio porque usted dio mucho énfasis a mi caso. Mi señora también estuvo acá presente con el doctor Prado defendiendo mi inocencia. Como yo cuento, ¿no? Cuando a mí me hacen la captura porque se me había perdido mi DNI y la Interpol ahora sé que ha sido la Interpol, me manda un mensaje a mi WhatsApp donde me dice que me acerca a recoger mi DNI porque ya estaba listo el trámite. Entonces yo le contesto a ese WhatsApp porque se presenta con un nombre, yo le contesto diciendo de que estaba trabajando y que iba a pedir permiso y que a las 2 de la tarde en punto yo estaba allá en la Reñet. Entonces la persona me dice... O sea, la Interpol le había mandado ese mensaje. ¿Usted qué pensaba? ¿Que era la Reñet? Que era la Reñet porque se presentó, soy tal persona, trabajo en la Reñet y le está listo su DNI y usted venga a recoger. Entonces yo le contesto diciendo que estoy trabajando y que a las 2 de la tarde yo iba a ir, ¿no? Entonces me dijo que sí, que me esperaba y que cuando yo llegara a Reñec que le dijera que estaba afuera porque había cola y que por favor me iba a dar las facilidades para no hacer cola. Yo dije, la verdad dije, wow, ha cambiado ya. Qué buen servicio está dando Reñec. La verdad que no pensé otra cosa. Entonces yo estuve a las 2 de la tarde en punto allá al frente de Reñec y le escribo a la persona, le digo, señor, yo ya estoy acá al frente de Reñec y verán que hay bastante cola y yo he pedido permiso. Entonces me dice, ¿dónde está usted? Me vuelve a retirar. Yo estoy al frente y me pregunta cómo estaba yo vestido. Yo sin temer nada me tomé un selfie y se lo envié. Acá estoy al frente vestido con eso. Y me dijo, en 5 minutos salgo. Y en 5 minutos se me acercó una persona y se presentó como el comandante, no me acuerdo su apellido, de la Interpol, y me preguntó qué estaba yo haciendo ahí. Y yo le dije que estaba tramitando mi DNI. Y yo sí me puse nervioso. ¿Por qué? La verdad, porque pensé que le estaban investigando a la persona de Reñet. ¿No? Al que hacía lo mandaban los mensajes. Yo pensé que de repente, ahí recién me di cuenta y dije, hoy le están investigando a la persona de Reñet porque seguro, como no me va a hacer cola, me va a cobrar adentro. Entonces, eso es la verdad que yo pensé que a la persona, pero dije, no, me asusté. ¿Por qué? Porque al último yo había contestado y yo estoy involucrado en ese del cobro, de repente, para no hacer cola. Eso es lo que yo pensé. No digo que es cierto, ¿no? Estoy aclarando, pensé, pero cuando ya sacaron ya me hicieron pasar, verdad que no hice la cola, me tramité mi DNI y cuando ya salí, ya se acercaron los demás, eran como 6 o 7 personas. O sea, cuando usted recoge el DNI reconfirman que es usted, porque hay que pasar biométrico y todo. Todo, claro, exacto. Yo salgo y ahí recién ya vienen las otras personas de Interpol, ya se ponen sus chalecos y me llevan hasta la esquina que es casi para ir al paseo cívico y me dicen que me suba a un taxi, ¿no? Dice el comandante de una de las personas, dice, para un taxi. Yo no quise subir al taxi porque también me puse a pensar en ese momento que de repente puede ser un secuestro, porque yo pensé que iba a venir un patrullero a detenerme y le dije que yo no me iba a subir al taxi, porque acá a 2 cuadras estaba una comisaría, ¿no? Porque yo pensé que todo esto se iba a aclarar y todavía no me había dicho por qué me estaban deteniendo. ¿A dónde lo llevan? No, ahí en la esquina estábamos de Reñete, ahí nomás en la esquina. Entonces ahí yo le digo que yo no iba a subir al taxi y todavía no me habían dicho por qué me estaban deteniendo. No le habían dado la explicación. Nada. Entonces como no quise subir al taxi, ya el comandante del Interpol ya me saca el papel de la alerta roja y verante que ahí sí eran mis nombres, eran los nombres de mis padres, todo, era la copia del Reñete que uno saca, ¿no? Y vi que estaba por tráfico ilícito de drogas, ¿no? Yo le expliqué también que nunca había viajado, pero me dijo que eso lo íbamos a aclarar en la comisaría, ¿no? Entonces yo pensé que se iba a aclarar todo ahí, pero... ¿Lo llevaron a la comisaría central? A la comisaría central me llevaron en un taxi, ¿no? Y ahí entramos, se presentó el comandante de la Interpol en la comisaría y le dieron un espacio, una oficina en la comisaría.
y me hicieron todo el trámite ya para que ellos vean solo mis datos nada más y que me depositen en el Poder Judicial, que ese era el trámite que hacía. ¿Tuvo oportunidad en un momento ahí de comunicarse con un familiar, con un abogado? Me dieron la oportunidad de llamar a mi esposa, y mi esposa llamó al doctor Rolando. ¿Ustedes ya lo conocían a Rolando? Sí, el doctor Rolando, sí, por amistad, ¿no? Y vino y estuvo ahí, pero igual el trámite que Interpol hacía era que tenía que dejarme en el poder. ¿De ahí a la carceleta? A la carceleta del Poder Judicial. Estuve ahí y pensando que todavía ahí se iba a aclarar, era mi esperanza. Nunca pensé que me iban a mandar al penal, ¿no? Por la sencilla razón que cuando uno es inocente siente que no era esa persona, ¿no? ¿Cuándo empezó a conocer el caso? O sea, ¿de qué se trataba? Porque le dicen es tráfico ilícito de drogas, pero no le dicen exactamente cuáles son las circunstancias, qué ha pasado, qué ha hecho. Justamente cuando estoy en la carceleta del Poder Judicial, me contacto con ya mi abogado, el doctor Prado, y mi esposa, y ellos hacen todo el trámite para poder solicitar el expediente, porque yo no sabía en qué momento, en qué año, no sabía nada de lo que había pasado, porque yo recién me entero en el momento que me hace la intervención la Interpol el día 17 de enero a las 2:30 de la tarde, ¿no? Pero no sabía, quería saber en qué momento, porque la Interpol solo hay en la hoja de la Interpol solo hay un resumen que dice, ¿no?, que me están buscando a Enzo Danilo por tráfico ilícito de drogas con extradición a Brasil con una pena de 20 años, ¿no? Pero no decía nada más en qué momento había aparecido mi nombre, y yo dije, ¿cuál era su participación en la organización, en el tráfico? Exacto, no sabía nada de nada, solo decía que me estaban de extraditar a Brasil. Y gracias a los trámites que hizo el doctor Pago con mi señora, nos enviaron el expediente de Brasil, ¿no? Ya. Pero eso lo tenía la fiscalía, ¿o no? Nunca, ¿no? La fiscalía nunca tuvo ese expediente. Ya. ¿Y la fiscalía cómo hace para pedir su prisión? ¿Con qué la sustenta? ¿Solo en el pedido ella se basa brasileño? En la alerta roja de Interpol, ¿no? Ya. En eso se basa ella, que decía. Es así de simple, o sea, Interpol te pone código rojo, te paran y te envían a la cárcel. Exacto. Sin profundizar cuál es el tema de tu participación dentro de la organización. Exacto. Pero ahí empieza todo un proceso, ¿no es cierto? Exacto, pero ahí en el... Esa es una medida preventiva la que han llevado adelante, la de retenerte en la cárcel. Para retenerme, pero también hay ahí he leído en la ley que hay de extradición, dice que la jueza tiene la potestad de ponerme en prisión preventiva o darme una comparecencia para yo poder defenderme que era inocente, ¿no? Pero ella tomó lo de la prisión, la prevención, viendo algunos documentos que yo había trabajado acá en la ciudad Tacna. De repente no al 100%, porque a mí me capturan el día viernes y me están mandando el penal el día lunes, no, me está poniendo en prisión preventiva a la 1 de la tarde que me ha dado la audiencia. Claro, el tiempo para presentar documentos para los arraigos. No me dio tiempo, pero yo en la mañana tuve unos documentos que demostraban mi inocencia. Yo no estuve, mi señora le quiso hacer llegar a la señora jueza, y la señora jueza le hizo que esos documentos los presente en Brasil, que allá demuestren. Esto no quiso. Mientras eso pasaba, tú te ibas a la cárcel. Mientras, claro, pudiendo ella ver eso y tomando otra no. ¿En ese momento estabas laborando? Exacto, yo estaba laborando en el gobierno regional de Tacna en la sugerencia de obras. ¿Actualmente estás laborando ahí? Actualmente también, gracias al señor gobernador, el señor Torres, he conversado con él y me está dando la oportunidad de volver a mi... O sea, deberías volver ahora en marzo. En marzo, exacto. Ya. ¿Has tenido oportunidad de conversar personalmente con él? Con el señor gobernador, y me está diciendo que vuelva en los primeros días de marzo. ¿Y en febrero dónde estabas? Enero, febrero. ¿También en región? Claro, ¿qué pasa? Como le expliqué a la fiscal, a la señorita fiscal, ella también, por desconocimiento, me decía que eran servicios de contratos, que yo no tenía horario de entrada y que podía haber viajado a Brasil
y volver al instante, pero las órdenes de servicio es una modalidad de pago, no es si tenemos un horario de entrada. Que son esas que te contratan por meses, por orden de servicio, que hay tiempos que tienes que descansar para no quedar en permanente. Exacto, esa es una modalidad, pero tenemos un horario de entrada a las 7 y salimos a las 5 de la tarde, que es la sugerencia de obra, ¿no? Y le expliqué eso a la fiscal, pero la fiscal se cerró y buscó mis datos personales. Claro, pero eso era lo actual, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y en la época que se te denunciaba tú estabas trabajando acá? Exacto, trabajé, tengo certificado de trabajo desde el 2007 hasta el 2024, que era de diciembre, pero ahora que entré en enero, el presupuesto recién nos dan el 15 de enero, y yo estaba en todo ese trámite, ya había hecho ya porque se hace como un requerimiento de personal. Ahí estaba mi nombre con otras personas que trabajamos. Yo estaba trabajando acá en el mantenimiento del hospital UNAMNE, del servicio de emergencia, que ya se... sí, esa hora se está terminando. Exacto, ahí estábamos justo ya para cerrar, estamos haciendo ya la liquidación de... ¿Y tú qué es lo que haces en la administración? Ahí soy asistente administrativo. Exacto, hago todos los trámites que es logístico, los pedidos, ¿no?, de los materiales, todo para la obra. ¿Y tienes hijos? Exacto. Justamente cuando yo me hacen esto y la fiscal me pregunta todo, yo me basaba en el momento que tengo mi pareja actual, que es la señora emperatriz, del cual tengo 2 hijitas, ¿no? ¿Menores? Sí, una tiene 8 añitos, que ya cumplió 9, y mi otra hijita que tiene 2 años. En ese momento yo le explico eso, y de repente, gracias, le voy a aclarar para que las personas de repente digan, no, yo sí tengo mi primer compromiso, del cual yo tengo ya hijos mayores. Entonces la fiscal más se dedicó a buscar mi vida personal, y tengo un hijo que está como 5 años, que vive en Argentina, el cual él es independiente, tiene un negocio. ¿Es mayor de edad? Mayor de edad, tiene 30 años, se ha casado con una señorita de la ciudad de Cusco, y ellos están radicando allá. Entonces más creo que se ha basado en buscar mi vida personal, y como dijo, no, su hijo vive en Argentina, este es el narco. Con esas palabras le dijo a mi esposa emperatriz, ¿no? Dijo, no, tiene un hijo, porque no lo dijo, pero ese rato yo no estaba viendo mi vida. O sea, se lo he dicho usted, pero no lo dijo en la audiencia, ¿o sí? No lo dijo en la audiencia, lo dijo a mi señora, ¿no? Él es el narco, ¿no? Y los narcos se inventan miles de historias. No es una santa paloma. Que no era una santa paloma. Pero tienes una hija de 9 y una de 2. Exacto. ¿Y eso no te sirvió de arraigo? No me sirvió de arraigo, le presenté arraigo de domicilio donde vivo ahora con contrato, le presenté el documento de laboral. No lo pude en ese momento porque, como le explico, no había ninguna orden de servicio, pero después también ya lo presentamos, pero no es nada de eso, lo tomaron en cuenta, ¿no? Y te preguntaba por los hijos, más allá de lo que había presentado por arraigo, porque... Es decir, te mandan a la cárcel, estás en la calle, estás trabajando, vas a la RENIEC, y tu vida da un cambio de 180 grados, de la libertad que tenías de la esposa y la familia que tenías, más el trabajo, la estabilidad económica, con todo lo que hay que luchar en la vida, ¿no? Pero de repente, ¡rac!, en una celda, sí, en la carceleta, en la comisaría, en la carceleta, y luego el penal de Pocoyavi. Fue un trauma bastante psicológico, ¿no? Como dicen, ¿no? La verdad que cuando pedí a Dios que el día que me dieron la prisión preventiva, que esté tranquilo, ¿no? Porque he podido llorar, miles de cosas, ¿no? Pero le pedí a Dios que estuve tranquilo, y escuché con tranquilidad la pena que me había impuesto la jueza. Pero como ya tenía los papeles que era inocente, por eso dije que iba a demostrar mi inocencia. Y la verdad que me hice una idea que iba a estar por lo menos yo, ¿no?, unos 6 o 7 meses en el penal para demostrar mi inocencia. ¿Por qué?
porque había visto todo que demoraban como 60 días para que manden el cuaderno. Los documentos a Brasil, la extradición. La extradición demoraba 60 días. Y de ahí, como verán, sabemos el Perú cómo demoran los trámites, tenía que llegar a la Corte Suprema, a la Fiscalía de la Nación, porque todos esos casos de extradición lo vean allá en Lima, en la Fiscalía de la Nación y la Corte Suprema. Y todo eso calculé que iba a demorar unos 6 meses para allá. Y como ya, verdad, había leído la ley de extradición, decía que pedían muchos requisitos, le pedía al país requirente, que era Brasil, le pedían fotos, le pedían mis huellas dactilares, le pedían mis características y varias cosas que cual yo sabía, como ya había tenido el expediente, lo había leído, que no estaba, dije no, mi única esperanza era que la Corte Suprema me dé la libertad, ¿no? ¿Y como ciudadano, sinceramente, tenías confianza en el Poder Judicial peruano? La verdad, le dije que no tenía, porque el doctor Prado, él estaba haciendo apeló a esta prisión preventiva y pusimos todos los documentos que teníamos ya, que verdad que lo leías, sabía que yo era inocente, pero le dije que mi corazón sabía que no me iban a dar la sala superior. Es lo que pensaba en ese momento, la desesperación. No le estoy diciendo que no o sí, no es verdad que no, pero mi corazón dice que no me van a dar. Entonces por eso mi esperanza era 6 o 7 meses en el penal y que la Corte Suprema me iba a absolver. ¿Estuviste en el penal 34? Sí, 34 días, ¿no? La verdad, entré y me trataron como un interno más, ¿no? No hay privilegios. Sí, me sentí muy afectado porque es levantarse en la mañana, es como un cuartel, ¿no? Y extrañaba a mis hijos y a mi señora. Pero más que todo eso, verdad, de que sufría era de que yo ya sabía que estaba en el penal y tenía que adaptarme a donde estaba con esa mentalidad que a 6 o 7 meses me iban a dar la libertad lleno en la Corte Suprema de Lima por la ley que me pedían. O sea, no creía que la Corte Suprema me podía mandar a extraditarme a Brasil para que me den una pena de 20 años, que no había ni fotos, no había huellas dactilares, nada, ¿no? Yo decía, no creo, era mi última esperanza. Y si me mandan a Brasil ya, verdad, no sé qué decisiones iba a tomar. Porque y ahí eran 8 años de cárcel. 20 años de cárcel allá en Brasil. Wow. Exacto. Entonces, lo único que dije, no, ya estoy acá en el penal, me voy a adaptar, voy a esperar los 6-7 meses para que crean mi inocencia, pero más yo creo que sufren los familiares, ¿no? Porque tú ya estás adentro, tú uno ya se cuida, no trata de cuidarse, no de meterse con nadie, pero los familiares piensan de repente que te pueden, ¿verdad?, de matar, acuchillar, violar, ¿no? Tantas cosas que pasan pero en un penal. Es algo real que acontece dentro del penal, o sea, no es que sea realmente un centro de readaptación, no es un centro de readaptación, ¿no? El que quiere readaptarse está de uno mismo, ¿no? Pero no dentro del penal. ¿Y qué encontraste adentro? Disculpe. ¿Qué encontraste adentro? Tristeza, hay muchas personas que sí hay personas inocentes que se conversan los casos, tristeza, ¿no? Y algunos que están porque tienen que pagar sus culpas porque han delinquido, ¿no? Y piensan readaptarse, ¿no? Pero sí, no sé qué puedo decir, ¿no? Tu esposa en un momento dio agradecimiento a algunas personas que estaban al interior del penal, si mal no me equivoco, que te habían recibido ahí, que los podías haber conocido y que te habían llevado a un pabellón que no era de los más peligrosos. Sí, cuando a mí me llevan al penal de la carceleta, me llevan al penal, me ingresan al penal y verdad que no sabía qué me podía pasar, ¿no? Y verdad que estuve con un miedo pero inmenso. Primero entras a prevención, ¿no es cierto? Me pusieron a prevención, que es un cuarto de 5x20 donde no hay ningún servicio básico y tienes que estar 15 días ahí. 15 días. Metido ahí, solo te abren las puertas a las 6 de la mañana para que te des un aseo y te den tu desayuno y te vuelvan a ingresar después al mediodía para que te saquen, para que también te hagas alguna necesidad y te dan tu almuerzo y te vuelven a cerrar. Y después en la tarde igualito, alguna necesidad y te vuelven ya a encerrar hasta lo mismo hasta el día siguiente, 6 de la mañana. Ahora si quieres hacer alguna necesidad ya es
problema de cada uno, ¿no? Y luego y ahí estás 15 pabellón. días y de ahí ya te clasifican a los pabellones, ¿no? De cual a mí me clasificaron al pabellón E, que es un pabellón donde hay un proyecto Esperanza, ¿no? Y hay hay muchos requisitos para estar ahí. Sí, en ese pabellón están también presos de otros pabellones que son el CD, que son los más peligrosos, se puede decir, que quieren realmente o se portan bien, entonces los traen a ese pabellón para que puedan bajar sus penas, ¿no? Aparte del trabajo que hacen internamente en el penal. Y hay mucho control ahí, era lo bueno en ese pabellón. Digamos que era dentro de lo malo, lo más tranquilo. De lo malo, lo más tranquilo. Y ahí conocí unas personas que me dieron su apoyo, me invitaron porque entonces el penal no conoce a nadie y no tienes dónde sentarte, todo eso, ¿no? Entonces esas personas también, como verdad que Radio 1 se escuchaba adentro dentro del penal, los mismos internos, ¿no? A veces escuchan eso y ellos me dieron su apoyo, me dieron dónde poder, cuando ya me clasificaron, dónde poder sentarme, ¿no? Conocí unas personas que se han solidarizado conmigo, y uno era el doctor, es un abogado que está allá en el penal, que es el doctor José Luis Arco Llanarico. Después está también otro abogado que trabaja conmigo en la municipalidad, que nunca sabía dónde estaba y lo encontré en el penal, que es el doctor Villegas también, ¿no? Después son unos compañeros que conocí adentro que están también porque se han delinquido, ¿no? Algunos por tráfico ilícito de drogas, que es un joven que era de Zapella y Atopa, que él es de Aguaitía y está esperando salir para volver con su familia, y que él dice que él estaba como ya 5 años y que ya no pensaba más meter, porque es un burriero, ¿no? Por necesidad a veces lo hacen porque son jóvenes, tienen 26 años, ¿no? Y a otras personas que le decían Chala, Sebastián, como 5 personas que se han tolerado conmigo, y con ellos más yo paraba para no meterme con nadie, ¿no? Para no estar solo y de repente... ¿Y así calculabas estar más de 6 meses? Sí, pensaba estar 6 meses, pero al último dentro del penal me decían de que de repente habían personas que estaban esperando extradición y llegaban los 9 meses de prisión preventiva y los volvían a ampliar. Les ampliaban y estaban ya como 2 años. Me decía: Danilo, eso que estás pensando 6 meses, estás pero soñando, me decían, ¿no? Pero esa era mi esperanza, ¿no? Ahora, tú no eres de Tacna. No, yo soy de la ciudad de Iquitos. Tu esposa con todo eso, que tú viniste joven a Tacna. Yo llegué, me aventuré a la edad de 20 años, llegué acá a la ciudad de Tacna en el año 89, del cual conocí a una persona que era de una agencia muy conocida, de la agencia de turismo Tacna Travel Service. Claro. El señor Willer Paredes Torres. Claro, ¿quién no lo conoce a él? La Carmen Paredes. Ellos me conocieron y fortuitamente lo conocí al señor Willer Paredes, y él me dice que había conocido amigos de la selva y que los amigos de la selva eran gente pila, y él me dio un trabajo. Entonces él me dio ahí como auxiliar de contabilidad, porque había estudiado contabilidad. Entonces él me da el trabajo y con él trabajé casi hasta el 2002-2003, por ahí trabajé en la agencia de viajes Tacna Travel Service. Él fallece y la señora Carmen toma y también trabajé con él un par de años, y ya donde yo me retiro. Y yo hago el año 2006, me presentan al señor que ya en vida fue el señor que fue regidor del señor Luis Torres, el señor Juan Soto. Juan Soto Gallegos. Exacto, conozco, es una bellísima persona, y por él yo entro a hacer el apoyo en la campaña de don Luis Torres del 2007, y en la cual yo empiezo ya a trabajar desde ese año. Ya entras en todo lo que es administración pública. Todo lo que es administración pública, ¿no? Y un año que trabajé con el señor Wilber, ingeniero Wilber Supo, ¿no? ¿Y ya no regresas a tu tierra? Sí, regresé el año 2003. Estuve en aproximadamente 15 a 20 días el 2003, regresé a la ciudad de Iquitos. Me contacté solo tengo una hermana allá viviendo en la ciudad de Iquitos, y los demás familiares, ¿no? Pero de parte mía solo una hermana. ¿Directo a tu hermana? Directamente a mi hermana visité, y me volví nuevamente acá a la ciudad de Tacna.
y ya nunca más volví a Iquitos. Mira, tengo más de 20 y tantos años y siempre con mi esposa hacemos planes para ir a Iquitos, para que mis hijitas conozcan mi tierra, pero a veces por lo económico, la verdad, por el trabajo, como usted es un día a día, hemos hecho todos los años, hacemos planes, pero no hemos podido viajar allá, ¿no? ¿Y te acusan de haber viajado a Brasil? Exacto. ¿Tú tienes salidas al extranjero? No, solo tengo salidas a la ciudad de Arica. Arica nada más. Porque primeramente por mi trabajo que hacía con Tacna Travel ya. En esos tiempos. Pero cuando ya dejé de trabajar ya no volví a salir a Arica. Ya. A Brasil esporádicamente como cualquiera viaja. Sí, una vez al año, 2 veces al año. Y después también trabajé en el gobierno regional de Tacna del 2011 al 2014 en el gobierno del señor Chocano. Ya. Y cual yo trabajé en la estación de ferrocarril. Ya. Como asistente administrativo, y viajamos a veces porque hicieron un mantenimiento en el ferrocarril de la estación de Arica. De Arica se hizo un mantenimiento allá, entonces yo viajaba a veces en el tren y me venía por auto, ¿no? O viceversa, ¿no? Que cual yo he visto en mi récord migratorio. Lo que quiero contar, cómo yo mi señora, como dije, no, es mi segundo conmigo, una hijita, yo con ella estoy desde el 2014 y este problema pasó el de año 2010. Entonces ella me pregunta cuando estoy en la carceleta si yo era la persona que estaban buscando. Claro, entonces ella no te conocía en 2010. Exacto, entonces yo le digo que yo nunca he sido esa persona, que nunca viajé a Brasil, ni a Colombia, ni nada de eso. Y ella me dice, y entonces yo le digo a ella que vaya el día lunes, porque yo estaba en la carceleta, y que saquen mi récord migratorio. Y dije, ahí va a salir que no he viajado y ya me van a dar la libertad, ¿no? Porque eso yo pensé que todo se iba a aclarar. Y mi señora me trae el récord migratorio y viene llorando, todo eso, y me dice por qué la había engañado. Y cuando me entrega mi récord, hasta yo me quedé en shock, porque vi que había salido a Brasil, había salido varias veces a Brasil, a Colombia, y en verdad que me dio un choque, no pude, solo vi los viajes que había hecho a Brasil, porque eran como 3, 4, 5 hojas, no más, son como 9 hojas me había traído de mi récord migratorio. Yo también me quedé en shock, entonces mi señora llorando ya me dejó ahí en el poder judicial diciendo, no, ya tú eres y arregla tú. ¿Ah, sí? No me dijo, pero lo único me entregó y se dio la vuelta y se fue del poder judicial, ¿no? Y yo me quedé en shock y no tenía, no sé si era llorar o no sé, entonces me senté y habían otros dentro del poder de la celda, habían otras personas conmigo, ¿no? Entonces me senté y empecé a leer el récord migratorio, más era lo de Brasil, ¿no? Y vi que eran fechas que yo había estado en la ciudad de Tacna, que había trabajado, y empecé a leerlo con detalle y vi todos salían los viajes que yo he hecho en el tiempo que yo había viajado, en el tiempo que trabajé en turismo, en Tacna Travel Service. Pero en el año 2003 veo que habían salidas a Chile y supuestamente Enzo Danilo Quispo Chata se quedaba un mes en Chile. ¿Un mes? Un mes. Y hacían varios viajes y yo jamás estuve un mes. He ido en el día o me quedaba un día y me venía al día siguiente por el trabajo que teníamos en Tacna Travel, porque Tacna Travel trabajaba bastante con turismo receptivo. Es decir, llevaba a veces a grupos, los dejaba en un hotel, y al día siguiente yo me venía. Entonces eso era que yo más o menos, entonces yo vi y dije que yo no era esa persona. Entonces recién tomé y volví a contactarme con mi esposa y con el doctor Prado, con mi abogado, y le dije que no era y que no era esa persona, ¿no? Ahora, en ese interín también había un tema de solicitud de información, principalmente a la provincial, porque ahí era donde más habías trabajado, especialmente cerca de esos años. Sí. ¿Ellos tramitaron rápido la información? Sí, me dieron el apoyo, los trámites me dieron rápido lo que era mi certificado de trabajo. Para poder contrastar que cuando decían que estabas en Brasil, estabas en Tacna. Exacto, y no solo le explico de que eran del año, no solo el 2010, es desde el 2003 hasta el 2017. 2017 estamos hablando de hace 7 años atrás, del cual ese viaje... Y te la dieron toda la información. Y te pudo contrastar. Exacto, y acá mi abogado, el doctor Rolando Prado, él ha hecho todo ese detalle, ¿no? Fechas por fechas y ha juntado mis... Pero eso no lo tuvieron en primera instancia. No, ese era para la apelación, para bien, ¿no? Para sala superior. Eso fue, pero como usted dice, ¿no?
todos los mismos documentos que se presentó acá para mi apelación de la Corte Superior, todos esos documentos que lo sustentó bien el doctor Prado, todos esos documentos, lo mismo igualito lo mandamos a Brasil. Ya. Y Brasil tomó mis documentos por intermedio de una abogada, y el cual Brasil fue tan célere, es la palabra, porque se lo presenta. Acá en Perú lo presentamos un día viernes, lo mismo un jueves, y Brasil lo está presentando el mismo día, lo enviamos y lo está presentando el día viernes allá en el Poder Judicial de Brasil. Perú, la carta me da mi audiencia el 18 de febrero. Han pasado creo que más de 20 días para que recién me den mi audiencia y lo resuelvan. Brasil lo está resolviendo, en 3 días lo está resolviendo, y me está cambiando la prisión preventiva por comparecencia. Ahora, ¿la foto fue fundamental o también los papeles de que estabas en Perú? Había una foto de... publican al supuesto Danilo Quispe-Chota, las fotos, una persona alta, sin pelo, ¿no es cierto? Y también también me pidió fotos, aparte de los documentos del cual yo le envié, pero también más fue fundamental lo que se presentó acá, lo que había sustentado el doctor Rolando Prado, ¿no? Tu presencia en Tacna, el certificado de trabajo, unos documentos que me dio Migraciones oficialmente de ellos, que ese caso lo va a explicar bien el doctor Rolando Prado, ¿no? El cual también, aparte de, gracias por darme la oportunidad de contar todo esto de mi historia, que hasta ahorita me duele grande el corazón, ¿no? Sí, el caso lo queremos contar detalladamente, le puede pasar a cualquier persona y no es una injusticia que hemos visto en el sistema, que mantengo una opinión en ese momento de lo que vamos conversando, de que si no fuera porque actuó la justicia brasileña estaríamos todavía hablando de tu preventiva. Estuviste 34 días en el penal. ¿Y cuándo te visitó la señora? Mi señora, desde el primer momento, hay visitas los días miércoles y sábado. Mi esposa fue mi fortaleza moral ahí dentro del penal, ¿no? Porque la primera vez que yo la vi ingresar, yo estaba sentado con otras personas que me habían acogido, y la veo entrar ella y entraba así, pero una cara, pero súper, no me había visto que yo estaba sentado, ¿no? Y el penal, pues, ves cara de todo eso, ¿no? Y ella estaba súper asustada, ¿no? ¿La pudiste ver asustada el primer momento? Totalmente. ¿Apenas la identificaste? Desencajada totalmente, ¿no? Y yo me acerqué y yo mismo le di valor, le dije que estaba bien, que me vea, y ahí donde yo presento a estas personas, diciendo que estaba con ellos, ¿no? No que me cuidaban, ¿no? Pero por lo menos ya tenía un grupo con quien conversar, ¿no? Y mi esposa siempre estuvo los días miércoles y los sábados, nunca dejó de visitarme, ¿no? ¿Las niñas se llegaron a enterar? Mi hijita, la mayor, está con psicólogo, y mi hijita, la menor, de 2 añitos, solo una vez le dije que la llevara al penal para verla, pero después ya no quise que fuera totalmente, ¿no? Sería bueno que más allá del psicólogo, ¿no? Que la niñita de 9 de repente pueda ver esta entrevista para que se dé cuenta y sepa de que fue una injusticia lo que ocurrió contigo, y que felizmente el sistema lo ha arreglado rápidamente, que pudo haber sido peor, porque son cosas que dejan marcados a los niños, son cosas que les afectan mucho. De todas maneras, tengo mi hijita que tiene 9 años y ella ya tiene, es una niña muy adulta, muy precoz, y sabía de todo eso, ¿no? Lo que quería decir es de que en Brasil no me han absuelto al 100%. Brasil solo me ha dado comparecencia, el cual yo estoy coordinando con la abogada de Brasil. No sé cómo va a ser, porque me está pidiendo que haga, así como acá en Perú, cuando tienes que poner tu huella o firmar, ¿no? Un biométrico, seguro en la embajada. Trimestralmente, no sé, y me ha pedido varios otros documentos mal, del cual acá el doctor Prado justamente decía lo de migraciones también, que me va a servir de bastante ahora por lo que yo quiero es que me absuelvan, ¿no? Verdad que uno vive con el susto de que no sé qué cosa puede pasar en la investigación, no porque puede salir una foto mía, porque es imposible, pero no sé qué puede pasar, y que me pongan en la prisión de nuevo y salga, ¿no? de nuevo la preventiva. Eso es lo que está en mi corazón con el susto que hacerle pasó. Un seguimiento a qué está pasando
en el proceso en Brasil. Exacto. Que notifiquen cada acto de lo que se está desarrollando allá. Exacto, y ya que me absuelvan totalmente, no me excluyan de este proceso, porque me imagino que debe seguir este proceso, para que, me imagino, como así me pidieron mi extradición mía, le pidan la extradición de la persona que ha suplantado mi identidad, del cual esa persona está, pues, ¿no?, en el penal, ¿no? ¿Le puedes dar el micrófono a Emperatriz para conversar unos minutos con ella? ¿Cómo no? Buenos días. Emperatriz, otra vez, la esposa de Danilo. Emperatriz, ¿cómo fue? ¿Cómo recibieron la información? ¿Cómo la procesaron ustedes como familia? Como familia fue un golpe muy duro, ¿no? Porque yo salía de las revisiones médicas de mi hijita mayor. Mi hijita se interna el 28 de diciembre y pasamos un año nuevo en emergencia. ¿Se interna? ¿Tenía un problema? Sí, y pasamos un año nuevo mal. Posteriores días, ¿no?, hasta el 17, justo ese día en la mañana mi hijita salía del hospital de unos exámenes, una evaluación. Y la dejo a mi hija y le cocino la dieta blanda y me voy inmediatamente a mi trabajo, ¿no? Y me siento en mi trabajo y recibo la llamada de él diciéndome que está en la comisaría central por tal acusación, me dice. Entonces, lo primero que hice es dejar todo, que ese momento, ¿no?, pedir disculpas a mi jefe, el ingeniero, porque dejé todo, porque fue un shock total, que tuve que salir a la pista, buscar una movilidad, bajar corriendo y preguntar, ¿no? O sea, yo la certeza, porque yo confío en él, yo sé con qué persona es con la que comparto años y duerme a mi lado, y jamás podría creer eso de él, ¿no? Entonces, cuando yo me acerco y le digo, por favor, ustedes han tomado las huellas dactilares identificando si es la persona a la cual acusan, o sea, algo que verídicamente se demuestre que sea él. Y como es, ¿no?, la policía con una actitud, señora, por favor, retírese usted, por favor. Si yo decía A o B, baje la voz, que por qué vine a gritar, ¿no? O sea, era una situación que no podía ni siquiera decir qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, ahí es donde a él le hacen el traslado a la carceleta, ya yo más calmada, ¿no? Esperando qué es lo que va a suceder, ¿no? Y ahí es donde acontece que le programan inmediatamente una audiencia el día sábado. Nos conectamos el día sábado sin documento alguno, sin papel, porque más estábamos con los nervios y la situación de que él estaba en un calabozo, mis hijas no tenía con quién dejarlas, dejé mi trabajo, ¿no? Entonces, la audiencia se programa el sábado. ¿Qué documentos íbamos a presentar si la entidad pública no atiende los sábados? Y para hacer un trámite lo tiene que hacer el titular del solicitante, ¿no? ¿Y cómo podía ser el petitorio de su solicitud de certificado de trabajo si él estaba dentro de una carceleta? Entonces nos programan el día lunes, y el día lunes la poca documentación que pudimos presentar, una de ellas fue un certificado de que mi esposo estaba en planilla en la municipalidad de Tacna en los meses en el año 2009 y 2008, ¿no? Entonces fue uno de los pocos certificados que pudimos presentar, pero la jueza no valoró ese certificado. O sea, si ya había un documento en planilla que figuraba que el señor estaba aquí en Tacna, el señor no podía haber hecho esos viajes, pero para ella y para la fiscal sí fueron, ¿no?, la persona que realizó los viajes. Y después de esta situación... Espera, pero para ti también un momento. Claro. Cuando sacaste el reporte migratorio... Sí, yo en mi vida... ¿Qué pasó? Me desmayé. Tuve un desmayo, mi mamá llamó a la ambulancia, tuvieron que auxiliarme porque fue una impresión, un shock. O sea, estamos hablando de migraciones, una entidad, ¿no?, que verdaderamente certifica y da legalidad a un ciudadano, ¿no?, que realizó y que no realizó los viajes. Entonces, para mí, que Migraciones me haya dado esa respuesta fue algo impresionante, y que mi esposo me diga, yo no soy la persona, ¿no? En ese momento nosotros no entendíamos qué es lo que pasaba, para que después, al pasar los días, ¿no?, con tantas indagaciones, documentación, con ayuda del doctor Prado, porque el doctor Prado fue la persona que impulsaba todo, ¿no?, porque él conoce todo este ámbito, porque yo me sentía perdida, ¿no? Entonces, a tanta indagación, a tanta pregunta, es donde me acerco a Migraciones, a pedir, por favor, que me den una respuesta. Es ahí donde una de las trabajadoras me dice que
tal vez pueda haber una vinculación, me dice. Y yo desconozco la palabra, el término técnico. Que es un término que recién lo hemos conocido. Claro, o sea, vincular para nosotros es una palabra de significado unir, pero como entidad, ¿qué es lo que ellos definen por vinculación? Entonces a eso Danilo hace un pedido, una solicitud a Migraciones, donde me responden con una carta oficial diciendo que él Enzo Danilo Quispe Chota se encuentra vinculado al ciudadano, ¿no? Homero III Chumbe González, que en la actualidad está en el penal de Ancón por tráfico ilícito de drogas, más de 100 kilos que le encontraron en el 2016. Ya. Entonces, teniendo ese medio probatorio, esa documentación, teniendo registro de salidas con el nombre de esta persona y el DNI de él, que registra Brasil, posteriores días después que mi esposo ya lo derivan al centro penitenciario, yo me acerco a la jueza y me acerco con mi menor niña de 2 años y le muestro las pruebas, los documentos, muy nerviosa porque llegué a tener ataques de pánico. Me sigue tratando el doctor Ronnie Pautra, el psicólogo. Entonces me acerco y le muestro las pruebas, pero la primera impresión de la jueza y decirme: ¿por qué viene usted con su hija? Dígame rápido, señora, porque tengo una audiencia ahorita de violación sexual de una menor, pero ¿por qué viene usted con su hija? ¿Por qué no la deja en algún lugar? Le digo, yo no tengo con quién dejarla, económicamente ya no tengo con quién dejarla. Y la respuesta es: todos hemos sido padres y tenemos que dejarla. O sea, sabiendo ella, ¿no?, en su cargo público y trata temas de violación sexual, todo, ¿cómo voy a dejar a mi hija, exponerla a cualquier lugar? No tengo con quién dejarla. O sea, los ciudadanos de pie, ¿qué hacemos? Trabajamos el día a día, tenemos que llevar a nuestros hijos, ¿no? No estamos al nivel de otras personas. Entonces yo tengo que llevar a mi hija y me dice: señora, yo no soy un despacho de trámite, aquí no somos tramitadores. Si usted quiere todos estos documentos, vaya y déselos a la fiscal, me dice. Usted lo que quería era un espacio para explicarle. Un espacio para explicarle, pero creo que se sentía un poco incómoda por el tema que yo iba a mi hija, pero soy mamá, ¿no? O sea, tengo que ir con mi hija. ¿La jueza era? La doctora Gina Tapia. Entonces, a posterior a eso, me voy en la tarde al despacho de la fiscal y me dice: señora, ¿usted lo conoció en el 2010? Me dice. No lo he conocido en el 2010, pero los documentos dicen que él está vinculado a otra persona. O sea, no estoy hablando mi palabra, la palabra de él, la documentación es lo que vale, ¿no? Y estamos hablando de migraciones. Entonces me dice: todos estos documentos, ¿no?, llévelos, y en Brasil va a tener que demostrar porque acá no. Y supongo yo, me imagino, para que la fiscal me diga, ¿no?, que si él tiene un hijo en Argentina, sí, tiene un hijo en Argentina. Me imagino que su investigación habrá sido esa, ¿no? No sé de qué forma ingresar al Face y ver que tiene un hijo en Argentina y esa habrá sido su investigación, no lo sé, ¿no? Me imagino que hasta ahora no creo que no se han tomado la molestia de pedir información a Migraciones, ¿no? O sea, como fiscalía, pedir información, redactar sus documentos, sus oficios, pedir información, ¿no? Como autoridades de justicia, no sé qué es lo que habrán hecho. Pero hay un tema, o sea, es Brasil el que pide a la Interpol la alerta roja la aplica la fiscalía, pero es el juez el que es el dirimente, es el que ve, analiza, observa y dice. Incluso pudo haber tomado la juez en esa instancia no solamente la comparecencia, incluso el domiciliario preventivamente, pero tomó el de cárcel teniendo en cuenta no valorando algunas cosas. No valorando el certificado, que el único certificado que teníamos era el que él trabajó en la Municipalidad de Tacna por planilla, o sea, ni siquiera por servicio. Una entidad pública jamás se va a prestar a una irregularidad dándote un pago, un certificado que haya culminado en planilla, ¿no? Entonces, esa fue la situación que yo personalmente he pasado. En Migraciones, totalmente, hasta ahora me siento decepcionada porque ya hemos presentado impugnaciones para los movimientos migratorios, pero lo único que sigue figurando. Entonces nosotros estamos esperando que por lo menos den respuesta y digan: no, se le va a absolver, se le va a desvincular, ¿no? O sea, como entidad no sabemos qué es lo que va a responder, ¿no?
Estamos inciertos. ¿Cómo fueron esos momentos en el penal? Fue un mes de... Eran todos los miércoles y todos los sábados, ¿no? Un día antes prepararme porque ya me pedían, ¿no? Útiles de aseo, alimentos, ropa, ¿no? Cosas que él necesitaba, medicamentos, ¿no? Entonces fue un día antes prepararme y al día siguiente todos los miércoles y los sábados visitar, ¿no? Que es desde temprano hacer tu cola, ¿no? Hasta que salgas. Y tener que entrar a un penal para mí fue... ¿Primera vez que ibas? Primera vez y nunca imaginé... ¿Cuál fue el momento más fuerte de las veces que fuiste? La primera vez que ingresé a un penal, a verlo. Sí, la primera vez que lo vi en un penal. ¿Él te había visto de lejos? No. ¿Tú no lo veías? Tampoco él me reconocía porque estaba totalmente con la piel todo quemada porque caminaba todo el día bajo el sol. Y me puse roja de la impresión porque no quería que el personal que estaba en la puerta me deje sola. Quería que me acompañe y la verdad, por más que yo quería hablar con él, solo quería entregarle y retirarme. Porque no tenía fuerzas para estar dentro. Jamás había ingresado a un penal. ¿El fuerte fue él? Sí. Y también a las experiencias que escuché, conocí personas que no cometieron errores pero se arrepienten, que son inocentes, madres que lloran, que sufren por sus hijos. En la cola, gente que conoces ahí. En la cola, niños que quedan desamparados a causa de los padres. Y sí, fue muy fuerte esta experiencia. Ver a mis hijas llorando por la ausencia de su papá. La mayor que, como dice él, mi hija es muy mentalmente es muy despierta, ¿no? Por la misma tecnología, con las amiguitas, con las compañeritas que conversa. Y usted sabe que a veces hay niños que no se miden, ¿no? Y que le dicen a mi hija estas cosas. Y mi hija me pregunta, mamá, ¿esto es verdad? Entonces, ¿cómo yo responderle a mi hija? La pequeñita de 2 años, que es la que duerme con él en la cuna, en la cama, no ha habido noche ni mañana que mi hijita despierte y empiece a gritar por su papá, llorando en la cuna. No ha habido una vez que no toquen la puerta y mi hija piense que es él. Y salía llorando y gritando y ellas lloraban, yo lloraba y todos llorábamos en la casa. Cada vez que sonaba la puerta pensaba que él regresaba. Sí, y lo único que calmaba a mis hijas era enseñándole la foto de su papá y ellas felices de decir papá, papá, decían. Y buscaba las formas de calmarlas, ¿no? Pero ellas llorando y yo llorando y... ¿Y cómo fue el momento que cuando se encontraron con él? No sabían cómo reaccionar mis hijitas, porque lo miraban y no sabían cómo reaccionar. Catalina demostraba, como mi pequeñita es Catalina, demostraba pues su emoción, que hasta ella se quedó pues, ¿no? Pasmada. Y ni bien lo vio, se abrazaron, se besaron y se durmió mi hijita en sus brazos. Pero porque la decisión la toma el Poder Judicial, sí, de la sala. ¿Tú ya les dices, papá va a regresar? Sí, que esperen, pero como el trámite en Brasil fue, la resolución del segundo juzgado federal fue un miércoles, el viernes sale de la Interpol Brasil, el viernes 14, ingresa a Perú, pero yo pensé, ¿no?, que con ver la resolución el miércoles yo ya les decía, papá va a volver, limpien la casa, hay que ordenar, hay que limpiar, les decía, pero ya era todos los días, papá va a volver, el miércoles, el sábado, el domingo, después el lunes, ¿no? Y el lunes tuvimos que esperar a la audiencia el 18, ¿no? Y mi desconocimiento en esta situación, en este trámite, que jamás hemos pasado por un tipo de problema así, pensé que él ya iba a salir inmediatamente, ni bien salga la resolución, ¿no? Burocracia. Pero el tema burocrático, Interpol Perú se equivoca en la fecha de nacimiento, no pone la verdad, el año de nacimiento correcto. Por eso que la sala superior reprograma la audiencia para las 4 de la tarde, o sea,
no, o sea, equivocarse en un año de nacimiento, una entidad pública, tuvieron que hacer la corrección nuevamente. La Cooperación Judicial Internacional, que pertenece al Ministerio Público, tuvieron que hacer un nuevo documento, enviar el documento corregido. Es ahí donde más se retrasa, y la liberación ya le programan para el día siguiente. Es así. Doctor Prado, buenos días. Buenos días. Primero, saludar el trabajo que lleva usted adelante, porque la verdad que ha logrado algo impensado en realidad en tan corto plazo. Pero si pudiéramos empezar por ese temita de que yo no lo llego a entender, quizás los oyentes tampoco, el tema de que un DNI está vinculado a otro. ¿Qué es eso? O sea, alguien de nosotros, que alguien que está escuchando la radio, mirándonos en la tele, puede tener un DNI vinculado a otra persona, o otra persona puede vincularlo. ¿Qué es eso? ¿Cómo alguien sale del país y tú también figura que estás viajando con él? Mira, Fernando, primero saludar a toda la audiencia de Radio 1 y luego explicarte lo siguiente. Resulta que el señor Homero III Chumbe González estaba usurpando la identidad de Enzo Danilo Quispechota, y en un momento de un registro de salida por la vía fluvial, por el lado para frontera con Brasil, un funcionario de migraciones, en ejercicio de su función, me imagino, él cumpliendo su función, se percató que el DNI que le había presentado no correspondía a la persona que estaba saliendo, que era Homero III, porque se había presentado, seguro usurpando la identidad, con el DNI de Enzo Danilo. Entonces, él genera esa vinculación en el sistema. Entonces, quiere decir que cada vez que viajaba Homero III y estaba vinculado al DNI de Enzo Danilo Quispechota, se registraba la salida de Enzo. Esa es la explicación que da Migraciones. Y es más, a mí me gustaría que... Si yo voy a Migraciones con el DNI de Rolando Prado, me tiene que decir: usted no sale del país, usted no es Rolando Prado, y se acabó el problema. Exactamente. No, vincúlalo a Rolando Prado con Fernando Rondinel. Están vinculados. Cada vez que yo viaje, usted viaje, es como que viajamos los dos cuando sale. No, uno solo. Pero sale en el reporte. En el reporte migratorio sale como uno viajado. Exactamente. Entonces, esa pregunta, por ejemplo, sería importante, ¿no? Entrevistarlo al jefe de migraciones. ¿Para qué sirve? Que te explique. ¿Cuál es el uso? Porque mira, yo pensaba en un momento cuando lo explicaban, disculpa que te interrumpa, que vincula mi DNI a mi hijo menor de edad, porque estoy saliendo con el hijo menor de edad. Pero con adultos... Sí, pues, ese es el tema, ¿no? Ahora, mira... Ahora, el problema no queda solo ahí, porque mira, Migraciones, que es el ente que te da una seguridad jurídica a cada ciudadano peruano que sale e ingresa al país, ¿qué hizo? ¿Qué hizo posterior a la vinculación que detectó este funcionario? O sea, no hicieron absolutamente nada, porque si ellos a tiempo hubieran quizás desvirtuado, profundizado este tema de la vinculación, yo creo que Enzo Danilo nunca hubiera caído a prisión, porque se hubiera descubierto que este señor de Homero III, Chumbe González, estaba usurpando la identidad de Danilo. Ahora, Chumbe González, Homero III, ¿tiene DNI 053-37-381 o es el suyo? El suyo. Así es. ¿Se da cuenta? Entonces, al momento de vincularlo al funcionario... El número suyo también lo usaba Chumbe. Él usurpaba la identidad de él. Entonces, por eso digo yo, al haberse realizado la vinculación es porque un funcionario ha hecho su trabajo al momento de fiscalizarlo a la salida de este señor y le generó duda, y es que le dice: señor, a lo mejor, pienso yo, especulamos de que, pero usted parece que es otra persona porque pasó su DNI. Claro, yo marco acá en Migraciones 053-37-381 y no me sale Chumbe González. Claro, no me sale tu cara, tu foto. Me sale Quispechota. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué habrá pasado? Sí, soy yo, te dice. Entonces, ¿qué habrá pasado que quedó esa vinculación? Que nosotros inclusive presentamos un escrito dirigido a la juez del juzgado, la doctora Gina Tapia, con la finalidad, adjuntando estas vinculaciones, y que le cursara una carta o un oficio a Migraciones para que le dé una breve explicación sobre a
¿qué significa vinculación? Ya, inmigración. No, hasta el día de hoy no sé si habrán realizado esa gestión en el juzgado. Y es así que esto, pues prácticamente, o sea, la migración ha sido vulnerable, quien nos da una seguridad jurídica, como digo, para poder ingresar y salir, que el control de cada uno de nosotros los ciudadanos, ¿no? Y ahora, este señor... Chumbe, no, perdón, Homero III, sí, Chumbe González. Sí. Ahora, tiene que estar en la cárcel, ¿no? Sí. Ahora mira, por ejemplo, el señor Homero III, si tú ves su movimiento migratorio, ya, su movimiento migratorio de esta persona, sí, efectivamente sí, Chumbe González, Homero III, mira, tiene salidas a Brasil, Argentina, Panamá, Chile, Alemania, Holanda, Aruba, Tailandia y Argentina, Chile y Brasil. Y está preso por narcotráfico en Lima. Ingresamos a través de fuentes abiertas por el Google. Hago noticias. Y vimos que una noticia de la Fiscalía había salido con el nombre de esta persona, que en el año 2016 lo intervienen con más de 100 kilos de droga. ¿Y está en la cárcel actualmente? Desconocemos si, tú sabes, con algún tecnicismo a veces. Pero se puede pedir eso al INPE. Pero esa información no nos la pueden dar a nosotros, sino en este caso al juzgado, ¿no? Ahora, y hubo un problema. Ahora, explíquenos, ¿cómo Brasil tan rápido actuó? Es que mira, ¿cómo se puede explicar eso? Acá pasarían 2 años y seguimos en lo mismo. Te explico, mira, lo que pasa que en el expediente originario de la investigación de este caso en Brasil, acá se llama óbice, observancia y vigilancia. Entonces resulta que los efectivos policiales estaban haciendo un seguimiento a una organización de tráfico ilícito de drogas. Entonces, en hacer el seguimiento, para poder identificar a las personas, le hacen una intervención. Bueno, una intervención con fines de identificación, porque te estoy investigando todavía. Entonces, se identifica Enzo Danilo Quispe Chota, una persona distinta a la de él, con diferentes características físicas, altura, contextura, y le preguntan dentro de las preguntas, ¿cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu mamá? Y él da otros nombres que no lo sabe. Con él se intervino a otras personas, y dentro de esa intervención y dentro del expediente dice: al parecer estas personas estarían usurpando o con identificación falsificada. Eso dice. Así dice acá, mira, en esta parte. Por ejemplo, si tú lo puedes ver ahí. Ese es el expediente de Brasil. Nosotros lo tuvimos. Al último, la última. Sí. Y a la vuelta te vas a poder dar cuenta que dice que estos ciudadanos posiblemente con identificación falsa. Entonces, eso, más la información que se había brindado de la vinculación que teníamos de migraciones. Una identidad falsa, pero no es falsa. Entonces, ellos presumen, ¿no? Entonces, enviamos los certificados de trabajo actualizados, la vinculación que nos había respondido Migraciones, la nota periodística de Homero III Chumbe González con la intervención de los más de 100 kilos, se le envió a Brasil. Y Brasil, al ver que el abogado de oficio, ¿qué pasa? Que como él fue sentenciado a 20 años allá en Brasil, entonces, por lógica, jurídicamente se entiende de que una persona que ha sido sentenciada en ausencia está representado por un abogado defensor, y en este caso no es privado porque está ausente, sino le asignan un defensor público. El defensor público toma conocimiento, porque se hizo todo un asunto de lograr quién era el defensor público, de llegar a él, para que pueda... Pero paremos un ratito ahí. ¿Ya en Brasil está sentenciado a 20 años? Sí, y así sale en la alerta roja de Interpol. O sea, en ausencia, sentenciado a 20 años. Exactamente, era la finalidad de la orden de captura, era con fines de extradición para que cumpla la pena ya. Entonces, el abogado de oficio tomó cartas en el asunto de manera diligente, porque se le dio la información y al día siguiente la presenta al juzgado, y el juzgado llama a audiencia, y entonces el abogado de oficio sustenta, y al momento de sustentar
al haberse hecho las observaciones del expediente que se había visto, más los medios probatorios que tenía, él sustentó en audiencia, y es así que el mismo fiscal, el fiscal de drogas de Brasil, no se opuso a la revocatoria, o sea, de la variación de la solicitud de Interpol. No, de Brasil, estamos hablando de la variación, o sea, no se opuso a la variación de prisión preventiva por comparación con restricciones. Entonces, no se opuso, y el juez de manera inmediata resuelve que efectivamente existe una variación entre incongruencia en las características físicas, y se presume que con la documentación presentada se trataría de una persona que ha usurpado una identidad. Y el juez ordena, inmediatamente revoca, da comparecencia con restricciones, firma cada 3 meses, que no tiene que variar. O sea, no señala, se supone que Brasil, el juez federal, sabe que ha sido detenido en el Perú. Entonces, como se usa mucho la tecnología, entonces se presume que se está en esas coordinaciones para que él pueda hacer su registro de firma virtual, de forma remota. Uno, le exigen que no cambie de teléfono, de número de teléfono peruano, de correo electrónico y de su domicilio de acá de Perú. Esas 3 cosas. Entonces, esa información, para que llegue a Perú, nosotros, comunicación oficial, ese es lo más complicado. Pero gracias a Dios que, yo digo, ¿no? El caso de Enzo, para mí, honestamente, es un milagro. Un milagro que Dios ha tocado, ha hecho que los instrumentos y se abran las puertas de manera célere, en el sentido de que Interpol comunicó al Interpol. Primero Brasil comunica a Francia, la central de Interpol de Francia, para que levante la alerta internacional. Eso fue en horas, y luego lo enviaron a Lima con toda la resolución del juez. Lima se equivocó con el DNI, ya estabas en Perú, pues. Sí, ya estabas en Perú. Llegamos a Perú y cambia la cosa, ¿no? Porque no solamente faltaba equivocación de la fecha de nacimiento, sino que faltaba el número de DNI poner. No estaba el número de DNI, solamente salían los nombres. Entonces, nosotros ya teníamos esa resolución, y de manera extraoficial, que queríamos, pues, el día martes 18 a las 10 de la mañana teníamos la audiencia de apelación, y estábamos luchando contra viento y marea que llegue antes del 18, y si no, sustentarlo igual, pues, no, debatirlo. Porque tenías una copia. Tenía una copia, Brasil. Y esa copia tenía firma digitalizada, o sea, con registro de firma que tú podías verificarlo por internet, la validez del documento. Entonces, estábamos en toda la expectativa que viernes no había nada, lunes hay que traducirlo para presentarlo antes de la audiencia, y bueno, y gracias a Dios, en la tarde del día lunes ingresa el documento. Martes viene la audiencia de apelación, los jueces ponen de conocimiento a las partes, al fiscal superior. ¿Ustedes sabían que había llegado ya el documento? Ya sabíamos. Ya sabíamos. Entonces no iba a haber debate. No iba a haber debate de prisión preventiva, pese a todo el trabajo que se había hecho para sustentar la apelación. Y y gracias a Dios que se interrumpió de las 10 de la mañana por las razones de la equivocación. ¿La fecha de nacimiento? Para que sean las 4 de la tarde, se hace la audiencia, y el fiscal no hace más que retirar la prisión preventiva a eso, Danilo, ¿no? Aquí, y le da comparecencia. No, comparecencia simple. O sea, ni siquiera comparecencia, porque sin restricciones. Entonces, era cuestión de tiempo esperar su libertad. ¿Qué nos pasa en Perú para no actuar así? En todo, te digo, porque podemos demorarnos en procesos fiscales de investigación, no podemos demorarnos en control de acusación, pero cuando ya hay procesos en marcha, e incluso la gente me está escuchando ahora en el penal, gente que está en cárcel con preventiva, por ejemplo, o con una sentencia en primera y en búsqueda de una segunda instancia, ¿por qué en Perú hay tanto letargo y vemos que cosas en Brasil han caminado tan rápido? Mira, se supone que hemos cambiado a un modelo procesal penal que es más diligente, ¿no? Imagínate si estuviéramos con el antiguo. Más garantista. Entonces, la verdad que yo entiendo que capaz es la sobrecarga de los casos, es lo que nos hace presumir que genere ese tipo de letardos, ¿no? De retraso, de equivocaciones,
que no deberían darse, ¿no? Pero lamentablemente así ha suscitado justamente con Enzo, ¿no? A pesar de todo. ¿Puede pasar algo que varíe su situación? Si pueda pasar algo, mira, para que pueda variar, primero tendría que quedar sin efecto la comparecencia y renovar una orden de captura. Y para esto tiene que, evidenciarse en Brasil de que es la persona que están buscando. Pero a él ya lo están notificando. No, ya le están Cualquier acto que suceda le va a llegar a su correo electrónico. Claro, le van a notificar con respecto a su situación jurídica. Pero el asunto es que no queda aquí porque se está continuando, o sea, en Brasil tiene que continuar de llegar a que a él prácticamente lo exoneren de toda responsabilidad penal. Y eso se puede, y yo entiendo que se debe estar haciendo ya en Brasil en un tema de una revisión de sentencia, porque existen otros medios de prueba ajenos que si se pudieron haber realizado o evidenciado en su momento, hubieran demostrado su inocencia de él. Lo que más me preguntan los oyentes a esa hora, porque primero han estado enviando mensajes de solidaridad, de apoyo, de alegría, pero ahora me preguntan, ¿y quién le va a resarcir a él grave perjuicio psicológico, moral, daño a la vida y a su familia? Mira, lo primero tenemos que buscar que lo exoneren a él totalmente de toda responsabilidad penal. Ya. Eso por el momento está, como decir, en pausa, ¿no? En un QAP hasta que se resuelva primero su situación jurídica en Brasil. Posteriormente se evaluará si realmente, por ejemplo, en el Perú no podemos responsabilizar quizás al órgano jurisdiccional, al juzgado, pero sí, por ejemplo, a Migraciones, porque Migraciones es ahí donde se pudo haber evitado en su momento cuando se detectó la vinculación del DNI de Enzo Danilo Quispe Chota con Homero III Chumbe González. Ese es por un lado. Dos, ir más allá podría ser Brasil en el sentido de los errores judiciales, ¿no? Porque aquí hay un error judicial, no tanto porque se haya podido ejercer una defensa no eficiente, sino que la Fiscalía pudo haber evitado de que Enzo Danilo Quispe Chota sea incluido inclusive en el mismo sistema de procesal penal allá en Brasil, por el tema de que existen incongruencias pero notables en el expediente. Desde que dice que pueden ser documentos peruanos falsos. Así es. Entonces pudo haberse evitado Fiscalía, juzgado, para poder resolver. Juzgado pudo haber resuelto, ¿no? O sea, porque la duda, ¿a quién favorece? Eso es universal. La duda favorece siempre al imputado, al administrado, al reo. Así es, Fernando. Entonces, eso está por verse todo. Danilo, ¿y ha perdido amigos? ¿O ha conocido si son amigos? He conocido si son amigos, la verdad. Ahí se ven los monumentos y hay amigos que decían amigos que han creído que también que yo estaba en este que no confiaron en mí, ¿no? Que estaba y conociéndome años también, ¿no? Llegando a dar la espalda. Hay personas que me han apoyado moralmente, económicamente, al cual le agradezco, porque todo esto también se necesita dinero, y otros que no, pero no les llevo ningún rencor. Tienes tus razones por qué poder desconfiar, ¿no? Pero antes de todo, señor Roninel, quería aclarar justo lo que hablaba el doctor, lo que era Migraciones. Esta persona, Homero Chumbe, que suplantó mi identidad, aparte de que ha salido con mi DNI, que usted está viendo este documento, que ha salido a Brasil, él también ha utilizado, acá es mi DNI, sí, y acá en esto, él ha utilizado un pasaporte. Ya. Que yo nunca en mi vida he tramitado. ¿No has tramitado? ¿No tienes pasaporte? No tengo pasaporte. Entonces, pues justamente el doctor Pado se ha hecho eso en Migraciones, he enviado a Migraciones ese documento. Cuando yo estaba en el penal me hicieron firmar todo eso, donde yo decía que nunca había tenido pasaporte. Yo quería que se pronuncie Migraciones. Que Migraciones dé una respuesta, nos están escuchando Migraciones, exacto, acerca de la emisión del pasaporte y acerca de la vinculación que figura, porque en tu registro migratorio todavía sale esa vinculación, cuando lo piden sale eso. Exacto. ¿Y esto lo ha presentado? A Migraciones es un FUT, pero se han juntado esos documentos. Ya. Donde, ¿qué pasó? Entonces, en enero,
Claro, ahora el 6 de febrero. Exacto. Le pedimos lo que ellos nos dicen. El escrito 225, rectificación y o anulación del movimiento migratorio y otros. Pero otros es el pasaporte. El pasaporte, mi vinculación, y lo único que me responde Migraciones, que ya me respondió, es que me corresponde que yo he salido del país. Es decir, que sí, sí voy a salir porque han utilizado mi nombre. Ahora, eso ha sido porque Interpol ha llegado a Tacna, vio que sacaba su duplicado de DNI o tu renovación de DNI, pero si te ibas a Arica te capturaban. Si salía porque iba a pintar rojo. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Lo que me decía Interpol, que si me hacían una batida interna acá, no, como usted dice, no pintaba, solo cuando salía al extranjero. Exacto. Wow. Entonces, y lo que me dice, no, solo Migraciones me contesta que no es, porque acá le pedimos que me rectifique, me anule esos viajes, porque siempre van a salir para posterior, pero yo adjuntando que no soy la persona, le he adjuntado todo lo que he dicho acá, mi certificado de trabajo, que está eso, ¿no? Que no soy, lo que ellos mismos me han dado de lo que estaba vinculado. ¿Y esa respuesta, doctor, la tiene que dar Tacna o Lima? No, Tacna. Y mira, y cualquier situación para apelar a Lima. Exactamente. No, lo de Brasil y Colombia lo ha resuelto la migración de Iquitos. Ya. Claro. Y lo de Chile lo ha resuelto acá Migraciones de Tacna, ¿no? Del cual me dice que han encontrado los, ¿cómo se llama? Cuando viajamos nos dan el TAM, todo eso, que sí va a estar porque es mi nombre, pues, ¿no? Claro, pero no me dice, no, ¿qué pasa? Vamos a hacer un proceso, no me explicas, tú eres y... No. Lo que pasa es que, o sea, ellos dicen, aparece tu papelito de salida. Sí. Tú has salido, le dice, ya, correcto. Pero nosotros hemos presentado documentos oficiales, Fernando, en que esas fechas de salida él estaba laborando. Entonces, ¿cómo me explica que esta persona va a estar en dos lugares al mismo tiempo? Más aún que la salida por Brasil es por vía fluvial a través de la selva peruana. Entonces, no ha respondido eso. Va a ser motivo de un recurso de reconsideración o apelación que estamos evaluando para poder interponer, porque ellos aún persisten en que sí es la persona que salió porque sale el TAM, ¿no? Bueno, les agradezco a los tres por estar acá. Los quería tener para que la población conozca el caso, se interiorice en él, porque lo ha seguido, digámoslo, por partes, y no todos lo tenían completo porque no escuchan la radio todo el tiempo. Hoy les podemos dar un resumen general con lo que han pasado y les agradezco por haber contado parte de lo que han vivido también, porque eso es muy importante, porque en tanto en las decisiones judiciales se juega mucho, y es claro que acá hay una injusticia que se ha cometido, que además de las alertas y todo, los procesos de detención son 34 días en una cárcel, y una cárcel peruana que sabemos cómo es, más allá del apoyo interno que haya tenido, todo lo que ha pasado el señor Enzo Danilo Quispe-Chota, la familia, la esposa, las personas más cercanas, eso hay que entenderlo, que es lo que se genera alrededor de malas decisiones, malos procesos, equivocaciones que se puedan haber cometido y que esperamos no se repitan y pongan las barbas en remojo de algunas autoridades. Y yo creo, y lo digo así, creo sinceramente, y sé que me están escuchando del Poder Judicial, principalmente del Poder Judicial y de repente de la Fiscalía, el trato a las personas. Es decir, puede hacer que haya una orden de Interpol, que la tengas que aplicar, que tengas que encapsular a la persona. Hasta ahí lo puedo entender. Pero si una familia, una persona se acerca a tratar de darte más información, a tratar de apoyar, o mejor dicho, complementar información que no llegó a tiempo, porque el juez o un secretario asistente toman nota, escuchan y atienden mejor, porque le da tranquilidad también a la familia. Todos ustedes, y yo sé que en el Poder Judicial nos escuchan, creo que saben que desde el principio nos extrañó esta noticia y la pusimos sobre el tapete, y sabíamos que había muy fuertes indicios de que el señor le hayan suplantado la identidad, y a eso nomás debería llevarte a ponerle algo de interés al caso para escuchar a la familia lo que estaba pasando. Si mucha gente lo conocía acá en la ciudad de Tacna, escribían y sabían la chamba, el trabajo que había llevado, y poco a poco llegaba más información. Hasta en Tacna no ha viajado,
Eso lo debieron haber valorado, y lo digo principalmente por el trato a la familia, por el trato a los involucrados, porque hubiesen pasado quizás, como dice el doctor Prado, esto es un milagro, pero hubiesen pasado 6 meses o 9 meses y lo hubiesen dejado en libertad, quizás no 9, quizás 18 en libertad. Hubiese sucedido eso, porque se iba a corroborar, y había indicios muy claros de que lo que estaba pasando era una injusticia. Gracias por estar acá a los tres, les agradezco por venir a contarnos el proceso que han tenido que afrontar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Muchísimas gracias, estoy muy agradecido con Radio 1. Muchas gracias.